Buenos amigos, vamos a ver qué nos trae Henry Ebrar, como de costumbre, en su sección económica. Así que adelante, don Henry. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Asimismo, Manuel, buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henri Ebrard y es tiempo para que revisemos lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Hay algunas buenas noticias, la fuerte caída del petróleo, no tan buena, que igualmente se está desplomando la cotización del oro. Finalmente el dólar sigue más o menos estable, abriendo esta nueva semana. Y hay que hablar de la inflación, porque la inflación baja, pero los precios suben. Vamos a explicar cómo este fenómeno es posible. Primero, el tema del petróleo. El petróleo se desploma por segundo día consecutivo. Eso obviamente es bueno en un primer tiempo para la economía dominicana, porque recordemos que por cada dólar que baja el petróleo, la economía dominicana, o sea, nosotros, nos ahorramos más de 60 millones de dólares. Estamos hablando de más de 3.600 millones de pesos por cada dólar. En este caso, el petróleo ha cerrado hoy en 66 dólares con 48 centavos, o sea, ha bajado cerca de 7 dólares en apenas 3 días. Y de hecho, esa es la cotización más baja que registramos del petróleo desde el final del mes de mayo de 2021. O sea que estamos regresando 3 meses hacia atrás. De mantenerse así, eso significaría un alivio importante para la economía dominicana, especialmente para las cuentas fiscales, y haría más barato el congelamiento del precio de los combustibles. Ahora bien, si vemos que la razón del desplome del petróleo se debe a preocupaciones en cuanto a la posibilidad de que el variante Delta del COVID-19 esté entorpeciendo la recuperación económica de los países occidentales. Esto obviamente, esta buena noticia pudiese cambiar rápidamente a ser una mala noticia para la economía dominicana, en la medida en la cual esta caída del petróleo correspondería a un frenazo a la recuperación económica mundial, lo cual afectaría de cierto modo a la economía dominicana. Al mismo tiempo, y eso más bien una mala noticia para la economía dominicana, los precios del oro han sufrido hoy un desplome importante, apenas 1.726 dólares con 50. Quiere decir que el oro ha perdido ya 200 dólares desde el final de mayo. Fíjense lo interesante, que esa misma fecha corresponde al nivel más alto del oro de este año, 1.900 dólares, y también el nivel más alto del el nivel más bajo del petróleo. Esto es interesante, eh, importante pensar que las recaudaciones, en el caso de la baja del oro, se verán afectadas especialmente por el desfase que hay a partir del final del año y al inicio del año que viene. Así que hay que ponerle mucha atención a este tema. Del lado del dólar, bastante tranquilidad, aunque de acuerdo a los datos oficiales del Banco Central, hoy sube el dólar 2 centavos para cerrar en 57 pesos con 20 centavos. Quiere decir que por lo que va del mes de agosto, el dólar ha bajado 1 centavo. Ahora bien, si nos comparamos con el mismo día, pero del año pasado, cuando el dólar se cotizaba en 58 pesos con 48 centavos, quiere decir
que el peso dominicano se ha fortalecido un peso con 28 centavos con el dólar respectivo al dólar estadounidense. Eso equivale a una revaluación de un 2.19% para el peso dominicano. El Banco Central, aunque no haya publicado el informe completo, porque lo suele hacer un poquito más tarde, ha querido avisar de que la inflación, por lo menos ritmo anual, seguía registrando una baja paulatina después de haber alcanzado un nivel altísimo de 10.48% al cierre de mayo 2021, su nivel más alto desde el año 2008, los 13 años. Había bajado en junio de 10.48 a 9.32 y ahora baja de 9.32 a 7.88. Ahora, importante señalar que esta baja del ritmo anualizado se debe mucho más a los meses del año anterior que estamos eliminando. Por ejemplo, el año pasado, en julio del año pasado, la tasa de inflación ya ha sido de 1,70%. Se está sustituyendo ahora con una tasa de inflación de 0,54, por supuesto mucho más baja, pero aún siendo baja, si tomamos el promedio de los últimos 3 meses y lo proyectamos en forma anualizada, tendríamos todavía una inflación anualizada con un ritmo de un 7.5%, que es alto. Y ahí vemos como los precios de los alimentos, hay esta nueva crisis ahora con la fiebre porcina, que está teniendo un impacto sobre los precios del pollo, que es un elemento esencial de la canasta de bienes de los hogares, especialmente los más pobres, y la descongelación, el descongelamiento de los precios del petróleo, de los combustibles, tampoco va a ayudar. Así que mucho cuidado, vamos a seguirse vigilando el tema de la inflación. Pero hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrardH, y por supuesto, regresamos este miércoles. Mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante comentario económico. Barrioso, todavía en Colombia quedan rezagos de aquellas violentas protestas que se desataron a raíz de que el gobierno presentara un proyecto de reforma fiscal con un saldo elevado de víctimas, heridos y detenidos. Pero ya ahora la situación se traslada a Guatemala. Desde hace 2 semanas, miles de campesinos se han lanzado a las calles en Guatemala con protesta, bloqueos de carreteras y calles, demandando la renuncia del presidente Alejandro Gimaitey. Esa es la principal demanda de estos campesinos y esto se ha desatado a raíz de que Gimaitey canceló al fiscal anticorrupción que hay en Guatemala, una figura que ha causado no uno ni dos conflictos con la población en Guatemala, de gobierno y población en Guatemala, porque es una figura un poco extraña, recomendada por Naciones Unidas en Guatemala. Dice que la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Gimaitey, es la principal demanda de miles de campesinos en ese país centroamericano, apoyados por diferentes organizaciones sociales que desde este lunes aumentaron las movilizaciones y bloqueos escalonados en la nación. Se trata de movilizaciones y bloqueos de carretera para exigir la renuncia de Gimaitey, quien aparece involucrado en actos de corrupción durante su gobierno.
las protestas han sido convocadas por el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, el cual aglutina a unas 200,000 personas en los 22 departamentos que tiene Guatemala y habrían bloqueado al menos 19 rutas del país, incluidas las que van a la frontera con México, a la costa sur y al Océano Atlántico. La convocatoria tiene previsto bloquear lo largo del día al menos 48 puntos estratégicos con medida de presión para que renuncie el mandatario y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. La demanda tuvo lugar luego de que el pasado 23 de julio fuera destituido por Porras a instancia de Gimatei, el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. Y esta destitución de Sandoval se produjo particularmente luego de que surgieran denuncias de que, el presidente Gimatei habría incurrido en supuestos actos de corrupción y este fiscal anticorrupción iniciaron un proceso de investigación e inmediatamente fue cancelado por la Procuradora General, lo que desencadenó esta ola de protesta en Guatemala, que hasta ahora, gracias a Dios, nos reportan víctimas fatales, me refiero a muertos, heridos, pero sí cientos de detenidos, y estos bloqueos en carreteras y puntos estratégicos que indudablemente golpean la economía de ese país centroamericano, don Barrios. Bueno, bueno, parece que en países de América Latina, principalmente de América del Sur, hay como un cansancio por incumplimientos de nuestros gobiernos. Y esto es positivo. Positivo porque no es más que la necesidad que tiene el ciudadano de que las cosas se arreglen en cada uno de nuestros países. No es que nos quedemos en promesas o incumpliendo con los compromisos que se adquieren con el propio ciudadano, y esos compromisos se llevan a cabo a través del voto popular. Si votamos a favor, no es para que luego vengan ustedes en contra, diría el ciudadano. Esto del tema de la corrupción, que seguro que esto es parte de un elemento de mucho más que puede haber en Guatemala. Observemos que está integrada la población indígena más la población blanca o de origen europeo de Guatemala, lo cual indica que hay una unificación de los sectores poblacionales de Guatemala en torno a sus propias necesidades, que las cosas anden bien. A mí me alegran estas protestas porque fíjate que es el tema de la corrupción. Yo supongo que luego vendrán el tema de las economías, porque si ya los colombianos se hicieron resistencia a reformas fiscales, estas reformas fiscales parece que es el advenimiento propio como consecuencia de la pandemia. Los gobiernos se han quedado un tanto escasos de recursos y están locos por establecer algunas reformas fiscales que les permitan recuperar fondos a los fines también de hacer obras, pero resulta que ante una situación de crisis que estamos viviendo todos, como bien acaba de decir Henry, que es una situación, Henry Ebrard, que es una situación un tanto conflictiva, contradictoria en sí mismo, los guatemaltecos, pues, es a salir a la calle en contra de la corrupción, y más, porque el presidente entonces deja una huella de mala manera al cancelar a un fiscal anticorrupción que parece que iba manejándose bien. Es decir, son elementos reivindicativos, elementos que están en la población latente y que de pronto lo frustran. Sí, no, evidente fue una acción de poder y esta situación en Centroamérica, particularmente en Nicaragua, uno tiene que necesariamente tocar el punto de Nicaragua, porque Nicaragua tiene una tensión montada. Es decir, en Nicaragua hay elecciones presidenciales en el mes de noviembre, pero resulta que Daniel Ortega, presidente de la República, ya lanzó su candidatura a la reelección y lleva como su compañera de boleta nada más y nada menos que a su esposa Murillo. Y esto será en un cuadro donde las autoridades nicaragüenses han encarcelado casi más de bueno, cerca de 10 o cerca de una docena de candidatos a la presidencia de la República. Es decir,
lo que se está planteando es que él iría a unas elecciones en un escenario donde no tendría ningún opositor. Es decir, él se presentaría solo a las elecciones y esto motivó que hoy la Organización de Estados Americanos diera a conocer un comunicado adelantando que esas elecciones presidenciales en Nicaragua no tienen ninguna base de credibilidad, porque obviamente si usted ha encarcelado a todos sus opositores para que no compitan con usted en unas elecciones que se supone que son competitivas, son libres, son transparentes, entonces es un proceso electoral que de principio está viciado. Entonces, por eso te dije que en Nicaragua hay una tensión montada que uno no sabe realmente hasta dónde ir a parar, porque no solamente estamos hablando de candidatos presidenciales, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de dirigentes estudiantiles y de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que igualmente han sido reducidos a prisión. Sí, en efecto. Fíjate que el único país del Caribe como que aparentemente está tranquilo es Jamaica, pero después los cubanos, Haití, Puerto Rico tiene sus características, pero Jamaica es el que luce tranquilo hasta el momento, a menos que sus protestas sean tan en inglés que el resto no lo podamos traducir. Hasta ahora hay una tranquilidad relativa respecto del resto del Caribe o de las Antillas, pero esto que tú dices de Nicaragua es algo que viene ahí cociéndose, cocinándose y haciéndose un concón que para nosotros será difícil manejar el tema de Nicaragua y mucho más aquellos que de una manera u otra fuimos seguidores de Daniel Ortega en los momentos del Frente Sandinista y de repente ahora nos topamos con un Daniel Ortega en contraste, de espalda a aquella realidad histórica de los años 70, finales de los años 70, cuando derrumban al somocismo. Bueno, de paso, porque ya nos están haciendo la debida advertencia de que estamos llegando al final, de paso, Barriuso, informar que los apagones arreciaron este fin de semana en comunidades del norte del país, particularmente en Santiago. Eso desencadenó protestas callejeras. No están satisfechos con las explicaciones que están dando de norte sobre las causas de estos apagones, que según la empresa de distribución eléctrica es para mejorar los sistemas de distribución y de generación de electricidad, pero hay mucha inconformidad en las poblaciones del norte del país por estos apagones. Y lo otro es que Mario Cuomo, gobernador de Nueva York, está de mal en peor. Una de las 12 mujeres que lo acusan de acoso sexual ratificó este fin de semana en televisión que él le manoseó el pecho, y una de sus principales asistentes del gobernador de Nueva York renunció este lunes precisamente por el escándalo en que está envuelto, y hay la perspectiva de que sea sometido a un juicio político. Así que llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos su sintonía y los esperamos mañana martes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.